Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del número de Avogadro de partículas. Entonces, en primer lugar, acá vamos a observar lo que es el número de masa atómica, que es el número total de neutrones y protones, que son los que más masa tienen en un determinado elemento. Y generalmente se encuentran presentes en el núcleo del átomo. Entonces, esa masa atómica generalmente está en la tabla periódica y se ubica acá en este punto donde se está ilustrando en esta imagen y se simboliza por la letra A. Y por otro lado, el número atómico que se simboliza por la letra Z, por lo general va en este punto. Y este número atómico indica el número de protones que tiene el elemento y es lo que caracteriza a un elemento químico. Yo digo que el hierro es hierro porque tiene 26 protones en su núcleo. Ese es el número atómico de cada elemento. La masa atómica es la masa de un átomo, de un isótopo, determinado de un elemento expresado en unidad de masa atómica. Un isótopo es un elemento químico que tiene el mismo número de protones, pero tiene diferente número de masa. En el caso del hidrógeno, tiene tres isótopos, que son el hidrógeno, el deuterio y el tritio. La característica de los isótopos es que tienen el mismo número de masa, perdón, el mismo número de protones, pero diferente número de masa. En este caso se puede observar que el hidrógeno tiene un protón, el deuterio tiene un protón y el tritio tiene un protón. ¿Dónde radica la diferencia? Radica en la masa de cada tipo de cada isótopo del hidrógeno. Entonces tenemos el deuterio que pesa 2 gramos y el tritio que pesa 3 gramos. Pero decimos que es hidrógeno porque tiene un solo protón en el núcleo. La masa atómica relativa entonces es la que se calcula porque no solamente el hidrógeno tiene isótopos, sino también el carbono y también el cloro y otros elementos existen en formas de isótopos. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo eh, de, del cloro, cómo sacamos nosotros la masa atómica del elemento. Entonces tenemos el isótopo del cloro 35 y tenemos el isótopo del cloro 37. La abundancia isotópica es del 75,53% y la abundancia isotópica del cloro 37 es entonces 24,47. La característica fundamental y primordial de los isótopos es la diferencia en la masa. ¿Qué significa la abundancia isotópica? Que de todo el cloro que existe en la naturaleza, el 75,53% es de cloro 35 y el 24%, 24,47% es cloro 37. Esa es su abundancia isotópica. Entonces lo que hacemos es sacar en base a la abundancia isotópica el peso promedio de cloro en la naturaleza. Entonces este promedio basado en su abundancia isotópica es lo que va generalmente en la tabla periódica como la masa atómica. Entonces esa masa atómica se determina en base a su abundancia isotópica. En cuanto a la masa molecular, vemos este ejemplo acá, que es el fosfato de calcio. Lo que hacemos es mirar en la tabla periódica el peso, la masa del calcio, que es 40. Entonces observamos acá cuántos elementos de calcio hay en esta molécula. Entonces hay 3 y multiplicamos
3 por 40 y tenemos que en este compuesto entonces existen 120 gramos de calcio. Y después vemos cuántos elementos de fósforo, cuántos fósforo hay acá, y 2 por uno 2. Entonces hay 2 fósforos en esta molécula. El peso del fósforo, la masa del fósforo, es 31 gramos. Entonces multiplicamos 2, porque hay 2 fósforos por cada molécula, y 2 por 31 equivale a 62 gramos de fósforo en el fosfato de calcio. Y después observamos la cantidad de oxígeno. Acá hay 4 oxígenos, al multiplicar por 2 nos da 8, porque lo que está dentro de paréntesis se multiplica todo por este subíndice. 2 por 4, 8. El oxígeno nos fijamos en la tabla periódica, su masa atómica es 16 y entonces multiplicamos 8 por 16 y la masa atómica es 128 gramos. Sumamos todo esto y ya obtenemos la masa total del fosfato de calcio. Entonces, de esa manera, la unidad de masa atómica adoptada es la 12ª parte del átomo de carbono 12. Entonces, una molécula de agua, entonces pesa 18 gramos. Un mol de molécula de agua pesa 18 gramos y un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas. O sea, para tener 18 gramos de agua, yo tengo que juntar 6,022 por 10 a la 23 partículas o moléculas de agua. Entonces, para sacar la masa atómica, yo sumo entonces el hidrógeno que pesa 1 gramo y el oxígeno que pesa 16. Como hay dos hidrógenos, multiplico por 2 y como hay un solo oxígeno, multiplico por 1 y entonces ahí ya obtengo la masa del agua. El factor de proporcionalidad 6,022, que es el número de Avogadro que se relaciona con el número de moles. Este número 6,022 fue determinado por Jean-Baptiste Perrin en 1909. De esa manera, la definición de mol aceptada hasta el 2017 es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Entonces, un átomo de isótopo del carbono 12 tiene una masa de 12 unidades de masa atómica. Y entonces una unidad de masa atómica equivale a la 12ª parte entonces del isótopo más abundante del carbono 12. Según la IUPAC en el año 2017, el mol es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional. Un mol es exactamente 6,022,140,76 por 10 a la 23 entidades elementales. Entonces, de esa manera nosotros expresamos mol a la menos 1, como exponente, y también se puede expresar 1 sobre mol y se llama número de Avogadro. Entonces, la forma abreviada es 6,023 por 10 a la 23 partículas. La cantidad de sustancia se simboliza con M. Entonces, por ejemplo, las sustancias que están en estado sólido están bien juntas, bien apilonadas. En estado líquido tiene cierta movilidad y en el estado gaseoso los átomos, moléculas e iones se encuentran bastante más alejados y separados unos de otros. Entonces tenemos el elemento, tenemos la molécula, tenemos los átomos y tenemos los iones que son ya los elementos que adoptan cargas positivas o cargas negativas. Son elementos cargados. La masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus átomos que se puede expresar en kilogramos mol
pero lo más frecuente que se hace es expresar en gramos mol. Entonces, como dijimos, una unidad de masa atómica corresponde a la doceava parte del átomo de carbono 12. La masa molar de un compuesto de la masa de un mol de sus moléculas se expresa en kilogramos mol o en gramos mol. Entonces, la masa molar de un compuesto en gramos es igual a la masa molecular en unidad de masa atómica. Entonces, no todos los átomos, no todos los elementos son iguales, difieren en tamaño y también varía la masa. Mientras más pequeño el elemento, entonces la masa y el peso también es más pequeño. Pero cuando más grande es el elemento, entonces la masa y el peso también es más grande. Y en esta representación esquemática se puede observar que estos elementos del hidrógeno es muy pequeño. Y a medida que bajamos en línea vertical, entonces vemos que el diámetro atómico va aumentando en forma más importante y también el peso y la masa de estos elementos químicos. Entonces, nosotros tenemos la tabla periódica y observamos entonces el caso del potasio. Entonces, su masa atómica es 39,898 gramos o 38,98 unidades de masa atómica. El oxígeno su masa atómica es, redondeamos, 15,9994, redondeamos a 16, y el hidrógeno, que es 1,00797, redondeamos a 1 gramo. El, el número atómico del potasio es 19, significa que tiene 19 protones en su núcleo. El número atómico del oxígeno es 8, significa que tiene 8 protones en su núcleo. Y el número atómico del hidrógeno es 1, significa que tiene un solo protón en su núcleo. Entonces, mientras más protones tenga, más grande, más voluminoso, mayor masa y mayor peso va a tener el elemento químico. Entonces, acá tenemos una relación entre la cantidad de sustancia que representamos por la letra N y el mol, ¿verdad? Se relaciona con la masa molar. Por ejemplo, nosotros decimos que un mol de potasio es 56,1 gramos de hidróxido de potasio. Un mol de hidróxido de potasio equivale a tantos gramos de hidróxido de potasio. Y queremos saber, entonces, 3 moles de hidróxido de potasio, a cuántos gramos va a equivaler, a cuántos gramos de hidróxido de potasio va a equivaler. ¿Y cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo sabemos que el peso o la masa del hidróxido de potasio? Entonces sumamos los elementos que componen el hidróxido de potasio. Lo componen el potasio, el oxígeno y el hidrógeno. El potasio pesa 39, redondeamos a 40, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Entonces 40 más 16 más 1 y ya tenemos el peso o la masa del hidróxido de potasio, del hidróxido de potasio. De esa manera entonces multiplicamos en diagonal 3 por 56,1 gramo y dividido esto y simplificamos mol con mol y ya tenemos que el hidróxido de potasio pesa 168,3 gramos. Y acá tenemos que podemos obtener también el peso del hidróxido de potasio en base a los moles de hidróxido de potasio. Si 56,1 gramos de hidróxido de potasio es igual a un mol, entonces 200 gramos de hidróxido de potasio, ¿a cuántos moles van a equivaler? Eso va a ser la X. Multiplico en diagonal y obtengo que entonces 200 gramos de hidróxido de potasio equivalen a 3,56 moles. De esa manera voy relacionando moles con gramos y gramos con moles para obtener las relaciones que necesito. Entonces acá tengo la constante de Avogadro. Yo sé por la constante que un mol de hidróxido de potasio equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas
de hidróxido de potasio. Y entonces quiero saber 3 moles a cuántas moléculas va a equivaler. Y acá obtengo el resultado que es 1.8 por 10 a la 24 moléculas. Entonces digo, en mi regla de 3, un mol de hidróxido de potasio equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de potasio. Y 3 moles de hidróxido de potasio, ¿a cuánto va a equivaler? Multiplico en diagonal y voy dividiendo y ya obtengo el resultado que estoy deseando. A la inversa, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de potasio equivalen a 1 mol. Yo quiero saber entonces 12,04 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de potasio a cuántos moles van a equivaler. Lo que no hay que confundir es mol con moléculas. Entonces, y moléculas con mol. De esa manera, yo sé que en este caso 12,04 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de potasio, entonces eh, a cuántos moles van equivaliendo. Entonces acá veo, entonces el volumen molar es siempre, por ejemplo, por decir a presión y temperatura constante, un mol de una sustancia tiene 22,4 litros, 22,4 litros. Por ejemplo, a presión y temperatura constante, un mol de agua tiene un volumen de 22,4 litros. A presión y temperatura constante, un mol de dióxido de carbono, entonces, tiene 22,4 litros. Esa es una constante. Y acá, si un mol tiene 22,4 litros de CO2, entonces 3 moles, ¿qué volumen va a tener? Entonces multiplico en diagonal y ya saco que 3 moles van a tener 67,2 litros. Y a la inversa, yo hago, para obtener de los litros, obtener la cantidad de moles, hago si 22,4 litros de dióxido de carbono equivalen a un mol, 100 litros, ¿a cuántos moles va a equivaler? Y ahí ya puedo ir obteniendo el número de moles. Entonces, 100 litros equivalen a 4,46 moles, en este caso de dióxido de carbono. Eso es todo. Muchas gracias.